Cuando los conquistadores europeos comprobaron que las riquezas del continente americano no se hallaban al alcance de la mano, decidieron conseguir fuerza de trabajo barata para extraerlas. Los naturales del lugar fueron las primeras víctimas de sus ambiciones, pero los indígenas pronto dejaron ver su debilidad. Morían de a miles por el trabajo forzado y las enfermedades traídas de Europa. Los europeos recurrieron entonces a un sistema que ocasionaría uno de los más grandes genocidios de la historia: el tráfico de esclavos africanos. La práctica de la esclavitud y el tráfico de seres humanos datan de épocas prehistóricas. En la Mesopotamia, India, China, Egipto, Grecia y Roma de la antigüedad, los pueblos vencidos en las guerras eran esclavizados y se los utilizaba para la agricultura o la construcción de grandes obras arquitectónicas. Lo mismo sucedió en América con las civilizaciones Inca, Maya y Azteca. En África, los esclavos se compraban y vendían libremente. Hacia el siglo VII de la era cristiana, los musulmanes se proveían en las costas africanas de mujeres y niños para el trabajo doméstico. Algunos de ellos eran luego vendidos en Europa. Siempre existió la esclavitud en la antigüedad, todos tuvieron esclavos y si bien en la zona anglosajona no era, digamos, ya había desaparecido, España siguió manteniendo esclavos porque era justo esclavizar a los enemigos, digamos, sobre todo, más que a los enemigos, a los que tenían otra fe, a los infieles. Por eso, como España estaba en lucha contra los moros, mantuvo toda esa institución de la esclavitud. Es decir, lo único que hizo fue adaptarla al continente americano. En el siglo XV, unos comerciantes portugueses descubrieron la costa africana al sur de Sahara y las rutas musulmanas del oro y del marfil. A mediados del siglo, Portugal comenzó a utilizar esclavos africanos para sus plantaciones azucareras de las islas de Madeira, Cabo Verde y las Azores. Este sistema de trabajo forzado sería trasladado a sus dominios en América, cuya conquista comenzó a principios del siglo XVI. El mercado esclavista sería uno de los principales motores de la economía colonial europea. Había tribus especializadas en cazar a otras tribus para traerlos a las costas y vendérselas a los portugueses, a los holandeses, a quienes se los compraran. O sea, primero eran esclavos de los negros y los negros se los vendían a los blancos europeos. Y claro, Europa también comenzó a llevar esclavos negros para Europa, pero en cantidades muy pequeñas, porque hasta el siglo XVI había también esclavos blancos, que venían de los Urales o que venían del Asia, etc. Pero la esclavitud negra se concentró principalmente en el continente americano. La conquista de América marcó un antes y un después en la historia de la esclavitud y del continente africano. Fue entonces cuando los seres humanos se convirtieron en mercancía. Desde un principio, los indígenas americanos fueron utilizados como fuerza de trabajo por los españoles, bajo formas encubiertas de esclavitud, como la encomienda y la mita. Los indios, que eran considerados súbditos de la corona, morían de a miles en las plantaciones y las minas. Técnicamente los indígenas nunca fueron esclavos, ¿sí? Desde el primer momento de la conquista se determinó que los indígenas no podían ser sometidos a la esclavitud, por lo menos de manera legal,
¿sí? Otra cosa es que los conquistadores pues no cumplieran las normas y tomaran grupos indígenas y los pusieran a trabajar de un modo arbitrario y los trataran casi peor que a los esclavos. Es decir, por ejemplo, durante las primeras etapas de la conquista, el trato que recibía un indígena sometido a estos sistemas de trabajo forzado era mucho peor que el que se le daba a un negro esclavo con el cual los blancos tenían como mucho más confianza. Además, el negro esclavo, como era un bien muy costoso, pues había que cuidarlo, era de alguna manera antieconómico poner a trabajar un esclavo hasta que se muriera. En 1501 se introdujeron los primeros esclavos africanos en la América española. Fueron destinados a trabajar en las plantaciones de azúcar de La Española, actualmente República Dominicana y Haití. Pronto hubo esclavos en Santo Domingo, Cuba y Jamaica. España no poseía colonias africanas, por lo que debió recurrir a Portugal y otras potencias para que le suministraran esclavos. Sin embargo, ejerció el control del comercio mediante licencias y asientos para el transporte de esclavos. En algunos períodos, también llegó a monopolizarlo. El asiento era un contrato que obligaba al traficante a prestar un servicio personal a la corona española y lo comprometía a hacer llegar a destino una cierta cantidad de esclavos. Para el mercado de esclavos se construyeron varias compañías, especialmente las compañías portuguesas y las compañías holandesas. Pero el rey se reservaba el derecho de asignar cupos de esclavos a las provincias, a los gobernadores o a las personas particulares que tenían que comprárselas a las compañías que traían los esclavos. La mayor parte de los negros eran obtenidos en África por los comerciantes tratantes portugueses que los intercambiaban por manufacturas europeas en unos puertos comerciales que ellos tenían que se llamaban las factorías. Entonces en África las tribus africanas vecinas a esas factorías se encargaban de ir a conseguir prácticamente esclavos, luchaban contra los grupos vecinos, obtenían prisioneros de guerra e iban y se los intercambiaban a los portugueses. El monopolio del tráfico humano estuvo en poder de Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra sucesivamente. Estas naciones fundaron diferentes compañías que trataban con la corona española, como la Real Compañía Africana o la Compañía de Guinea. En 1713, por la Paz de Utrecht, Gran Bretaña obtuvo el monopolio para suministrar a la América española hasta 4.800 hombres negros por año durante 30 años. El sistema de asientos y el consiguiente monopolio del comercio durarían hasta finales del siglo XVIII, en que el rey Carlos IV autorizó a los súbditos americanos a viajar directamente al África en busca de esclavos. Desde principios del siglo XVI, alrededor del tráfico de esclavos, se estableció un comercio triangular entre Europa, África y las colonias americanas. Los traficantes partían de Europa en una nave cargada con armas, aguardiente, telas y otros objetos. En la costa africana esperaban los esclavos que habían sido capturados en sus aldeas. Trasladados a los asientos en África, hombres y mujeres eran amontonados en las bodegas de los barcos negreros. Allí permanecían hasta que el número fuera suficiente como para partir hacia el otro lado del Atlántico. Los barcos negreros eran terribles, ¿no? Porque los barcos negreros eran para meter marranos, para meter ganado. Los esclavos se metían allí y se morían muchos en el camino. Se morían muchos en alta mar, se morían de tristeza, se morían de enfermedades, etc. De modo que los que llegaban ya al final, pues valían mucha plata. En las colonias americanas, el esclavista cambiaba los esclavos por dinero,
azúcar, café, algodón, cacao y otros productos que transportaba a Europa. Los esclavos ingresaban por distintos puertos del Caribe, como La Habana o Santo Domingo. En el continente, el puerto de Cartagena era el más importante. Una parte de los esclavos quedaba en Centroamérica, mientras que otra cruzaba al Pacífico por Panamá para dirigirse a Venezuela y al Virreinato del Perú. El puerto de Buenos Aires abastecía a la zona del Río de la Plata y Paraguay. Una vez en América, los esclavos eran marcados a hierro candente. Llegaba el barco y había una visita de sanidad para ver si no venían con pestes, etcétera, porque algunos ya venían con enfermedades de África y al estar en esa forma amontonados, digamos así, en los depósitos de los barcos, porque los mantenían también con cadenas por el temor a que se amotinaran. Entonces, cuando alguno se infectaba, se producía un desastre allí. Entonces, directamente los tiraban al agua, así como los encontraban. Eran vendidos por dinero en efectivo o por pagarés a 3 años de plazo. De ahí en más, la vida del esclavo dependía de su comprador, es decir, su amo. Un esclavo en esa época era considerado prácticamente como un bien mueble, ¿no? Aunque le reconocía al esclavo el hecho de ser un ser humano, ¿sí? De todos modos era un ser humano que no tenía plenos derechos de posesión ni de movilidad, ni otros derechos que se le otorgan a cualquier persona, y era considerado, como le digo, como un bien mueble, prácticamente al mismo nivel del ganado o de las posesiones materiales. Las ganancias del comercio podían llegar al 500% para el traficante. Para países como Inglaterra, significó el enriquecimiento de ciudades enteras. En África, el mercado de esclavos provocó el despoblamiento de amplias zonas, primero próximas a la costa y luego en el interior del continente. Las cifras oficiales hablan de más de 10 millones de africanos introducidos en América. Nunca se conocerá el número total, que algunos calculan en 60 millones, pues la cantidad de esclavos ingresados por contrabando era mucho mayor. Muchos esclavos iban hacia el Perú, hacia las plantaciones de las Antillas, otros iban hacia México, otros se quedaban aquí en el nuevo reino de Granada en labores como la minería, en labores relacionadas con la agricultura también. Y esto era lo que se llamaban los esclavos bozales, es decir, los recién llegados que todavía no hablaban español ni conocían la religión cristiana. Pero con el paso del tiempo la población negra fue creciendo y ya hubo lo que se llamaban los negros criollos, es decir, negros nacidos en el propio continente americano, que hablaban español y tenían pues todas las características culturales de los españoles. Estos negros eran un poco más valorados en el mercado que los negros bozales. Los elevados impuestos y la dificultad de obtener las licencias para traficar generaron el contrabando de esclavos. Las rutas ilegales de Brasil y Buenos Aires abastecían a las minas y plantaciones del Alto Perú y Chile. Los hombres negros eran considerados por los blancos como un subgrupo inferior del género humano. Según las leyes de Indias, el esclavo era una cosa que pertenecía a su dueño o amo. Había un tasador que iba, en función de esa imagen que tenía del negro ideal, iba como desmereciendo, digamos así.
Lo revisaban y este decía, bueno, este no es perfecto, no vale 1, vale 3/4. Al otro le ponían 5/8. Después juntaban las fracciones, lo sumaban y cuando daba 1, ingresaba, esa era una cabeza. La esclavitud constituía un estigma jurídico exclusivo del negro, que se heredaba por línea materna en todos los casos. Era esclavo el hijo de una esclava, aunque su padre fuera blanco. A veces los esclavos tenían derecho a tener una parcelita dentro de la estancia, que la trabajaban en su tiempo libre, que era poco, pero que lo tenían, y que de eso que producían obtenían recursos para sí mismos, ya sea que lo consumieran o que eventualmente podían tener un pequeño excedente que podían vender en un mercado y conseguir unos pesitos, unos reales. Y por supuesto, en la medida que algunos esclavos llegaban a la libertad, eso favorecía que también otros que habían permanecido en la esclavitud, relacionados con estos que ya eran libres, se generaban mecanismos de solidaridad por los cuales los libres podían colaborar y ayudar a comprar la libertad de los que seguían esclavizados. Y los esclavos se ocupaban no solamente de los quehaceres de la casa, sino también del campo. ¿Cuál era el campo? La caña de azúcar, el tabaco, el añil, la ganadería, es decir, los trabajos rudos. Eso lo hacían los negros. Y en las ciudades, a medida que fueron creciendo, y hubo una pequeña aristocracia en cada ciudad, los negros eran los que hacían los trabajos del hogar, la cocina, los que barrían, los que acompañaban a la señora a la iglesia y le llevaban un cojín y se lo ponían al cojín para que se pudiera arrodillar la señora en el momento de arrodillarse, y ellas tenían que estar de pie. O sea que la esclavitud fue una de esas instituciones malignas de la humanidad, pero muy antigua. Los africanos demostraron una gran capacidad para adaptarse al clima y resistir al duro trabajo que les había sido impuesto. A pesar del empeño que ponían los europeos en imponer sus pautas culturales, los africanos conservaron sus rituales y costumbres. En la música mantuvieron vivo el recuerdo de su tierra, y en la religión la creencia de que la muerte los llevaría de regreso al otro lado del mar. Desde un principio se produjo en América un proceso de mestizaje entre blancos, indios y negros. Debido en gran parte a la ausencia de mujeres blancas, entre los conquistadores era común obsequiarse mujeres como presente, y los mismos indios, que no veían mal estas uniones, las ofrendaban. Los esclavos negros participaron del mestizaje. Su relación con el indio dio al sambo y con el blanco al mulato, que mantuvieron su condición social de esclavos. A menudo las aptitudes maternales de las esclavas hicieron que muchas de ellas ayudaran también a criar a los hijos de los amos blancos. Entonces se creó toda una gama de variedades que en esa época tenían nombres muy curiosos, ¿no? Los zambus, los cuarterones, los salto atrás, zambaigos, bueno, y otra cantidad de denominaciones que designaban los diferentes tipos de mezclas o de cruces entre unas poblaciones y otras, pero fue sobre todo a nivel de la población de más bajos recursos, la gente más pobre, la que se mezcló con los esclavos y sobre todo con aquellos esclavos que lograron su libertad. El tráfico de esclavos se mantuvo durante todo el período colonial. En 1522 se produjo la primera sublevación de esclavos en América en los ingenios de Diego Colón, hijo del descubridor, en la Dominicana. Los rebeldes terminaron ahorcados. Pronto se sucedieron rebeliones en Santo Domingo, Cuba y todas las islas azucareras del Caribe. Hubo esclavos que se suicidaron en grupo, seguros de que resucitarían en África. Recién, a partir de 1812, se prohíbe el ingreso de esclavos, ¿no? De la trata, este mecanismo de compra y venta.
de esclavos, pero eso fue desde el punto de vista legal, siguió ingresando esclavos y después en la guerra con el Brasil en 1826-27 siguieron ingresando esclavos. Es decir, que la esclavitud se mantiene todavía hasta 1853 o 1860. Algunos sectores de la Iglesia se pronunciaron contra la esclavitud. En el siglo XVII, el jesuita español Pedro Claver, instalado en Cartagena, fue uno de los más importantes defensores de los esclavos negros. En 1639, el Papa Urbano VIII prohibió la privación de la libertad de los negros. La Iglesia consideraba que la esclavitud era una forma de evangelizar a estas poblaciones, es decir, la justificación que algunos teólogos y algunos sacerdotes ilustrados de la época daban a la esclavitud, era que la esclavitud se justificaba en términos de que era una forma de hacer conocer el Evangelio a estas poblaciones africanas y prácticamente ellos tenían que trabajar como una forma de pagar el favor que se les estaba haciendo al evangelizarlos. A fines del siglo XVIII, mientras aumentaba el interés de las colonias americanas por conseguir esclavos, Inglaterra, Francia y Holanda se dedicaban a la colonización del territorio africano. Esto significaba que precisarían la fuerza de trabajo de los habitantes del lugar y comenzaron a abogar por el fin del tráfico de esclavos. Con las revoluciones burguesas del siglo XVIII y el crecimiento de la industria, los estados europeos vieron la necesidad de emplear una mano de obra asalariada que pudiera consumir lo producido. Gran Bretaña se convirtió en la principal impulsora de la campaña antiesclavista. El tráfico de esclavos terminó ya prácticamente a finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque ya comenzó la Ilustración en Europa. Ya comenzó a considerarse la esclavitud como un delito, como una cosa feroz, y los intelectuales, los grandes, ¿verdad? Los de la Ilustración, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, los liberales. Y también en España, la gente liberal de España también comenzó a hablar mal de la esclavitud, y en Estados Unidos también, de modo que hay una guerra de secesión, porque los países del sur eran esclavistas y los países del norte no. Los ingleses fueron una de las principales naciones negreras del mundo. Es decir, ellos fueron uno de los principales proveedores de esclavos al territorio hispanoamericano y lusoamericano durante una buena parte del periodo colonial. En un momento determinado empezaron a cuestionar la esclavitud por razones económicas, por razones ideológicas, por evoluciones de la propia economía, sociedad y cultura británicas, y llegaron a oponerse, digamos, al tráfico de esclavos y la esclavitud. Dinamarca fue el primer país europeo que abolió el comercio de esclavos en 1792, seguido por Gran Bretaña en 1807 y por Norteamérica en 1808. A mediados del siglo XIX, España era la única potencia interesada en que el tráfico persistiera. En América, la emancipación y el nacimiento de las nuevas repúblicas durante el siglo XIX significó la abolición de la esclavitud. Solo en Brasil perduró hasta 1888. A partir de 1812 se prohíbe el ingreso de esclavos, ¿no? De la trata, este mecanismo de compra y venta de esclavos, pero eso fue desde el punto de vista legal, siguió ingresando esclavos y después en la guerra con el Brasil en 1826-27 siguieron ingresando esclavos. Es decir, que la esclavitud se mantiene todavía hasta 1853 o 1860. En las luchas por la independencia, la población negra fue enrolada y colocada como grupo de choque en la batalla. A cambio de este servicio, obtenían la promesa de la libertad. En España, la abolición de la esclavitud solo fue posible al proclamarse la Primera República en 1872.